A ver, estamos listos. Bueno, ahora mismo estoy terminando de preparar los Grey Wash o terminando de alistar la mesa. Mi clienta anda comiendo ahora mismo, está desayunando, ya que es temprano, ahora mismo son las 9. Pues nada, hoy vamos a enseñarles 100% la técnica o cómo pueden resolver cuando les pasan esos tipos de parches que les quedan como unas partes más negras, otras más claras, que no saben que la sombra les quede clarita, bien pulida. Hoy les voy a mostrar cómo pueden lograr hacerlo de diferentes maneras, o cuando ya la cagaste, por decirlo así, y quieres solucionarlo, también les voy a enseñar ese tipo de solución o ese tips para que ustedes puedan aprender eso. Y así es como quedó mi mesa, vean, súper limpia. Ok, les voy a dejar recalcado algo que es muy importante. Déjame muevo un poco la cámara que se va para un lado. Ok, algo sumamente importante es las agujas que utilicen y el tipo de máquina que vayan a utilizar. Obviamente pueden sacarle el máximo provecho, pero si pueden comprarse o tener una máquina de alta calidad, pues sería súper mejor para hacer las sombras. Ok, lo primero es, yo siempre utilizo las marcas de aguja Quadron, que para mí son las mejores en el aspecto de fuerza o durabilidad, ya que no pierde el filo. Tú puedes estar en un tatuaje de 7 a 8 horas y la aguja va a estar limpia, como que no le pasó nada. Lo siguiente de las cosas sería, siempre utilizo el diámetro 10 o 30, que son las agujas un poco más cerradas que las normales. Siempre me gusta eso, ya que cuando están más juntas, entonces a la hora de hacer la sombra es más pegada, entonces quedan más pulidas y no se ven esos rayones. Entonces una de las cosas, por eso utilizo ese tipo de diámetro y ese tipo de agujas. Ok, en cuanto al stroke, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de stroke siempre y cuando su agilidad de su mano sea la adecuada para ese stroke. Lo principal de eso, para mí, pues si estás empezando, yo recomiendo usar un stroke de 3.5. Con el de 3.5 vas a ir de madre. Ese sí te va a llevar a donde tú quieres. Yo he utilizado muchos tipos de stroke. He utilizado de 4, he utilizado de 4.2. Ahora mismo volví al de 3.5. Siento que es más uno de artista que estaba ahí cambiar y cambiar, pero en sí tienes que dominar tu propia técnica o tu máquina, tienes que domarla. Cuando tú ya domines tu máquina, pues vas a ser un artista durísimo. Y una de las cosas o consejos más principales que te puedo dar es que confía en ti mismo, que eso es lo primordial. Confiar en uno mismo, eso es lo que lo lleva a la cima. O eso de estar siempre motivado o obsesionado por querer aprender siempre. Por eso estoy aquí, entonces ya que puedo ayudarle a muchas personas a mejorar, entonces quiero empezarles a explicar lo que a mí me costó o los errores que yo tenía, o me hubiese gustado que alguien me dijese: oye, mira, haz esto, no lo hagas así. Entonces hoy mismo lo voy a corregir a todos ustedes y les voy a enseñar la verdadera técnica para que aprendan. Prepárense para llevar estos tatuajes a otro nivel, así que let's do it. Ok, la primera forma de cómo les voy a enseñar a hacer las sombras suaves va a ser con la máquina del stroke de 4 y con una aguja de 9 Magnum. Tiene que ser diámetro 10 y el voltaje lo vamos a utilizar en 7.5. Entonces la aguja no la vamos a utilizar tan fuera, sino que si ustedes lo utilizan muy afuera, entonces a la hora de hacer sombras el rebote va a ser así muy fuerte, entonces se van a ver los puntos. Entonces preferiblemente usarla un poquito, o sea, no tan adentro ni tan afuera. Entonces vamos a empezar a hacer sombra en esta parte de aquí. Vamos a coger un 20%. Siempre muy recomendado es tener bien aumentada la piel, o sea, con crema, siempre tenerla bien aumentada. Y lo siguiente es, vamos a hacer el péndulo, pero en vez de hacer el péndulo así rápido, sino que lo van a hacer un poco más lento y como seguido, como pueden ver. Este sería con el stroke de 4. Tienen que ir más así, ya que tienen que pasar menos veces, ya que el stroke es más fuerte, entonces pueden dañar más la piel. Entonces es recomendado ir seguro. Por eso me gusta trabajarlo así, este stroke. Y
las sombras quedan bien pulidas. Como ven, ya incluso ya estamos terminando esta sombra aquí y ya está pulida. Y otra de las cosas es siempre ir superficial. Cuando ya una vez hagan la sombra para un lugar, o sea, en este caso ya hicimos para esta parte de aquí, ahora tendremos que hacerla inclinada o a lo contrario, para que las sombras queden bien saturadas y aunque se vean suaves, siempre sanen bien. Porque si solo le hacen de una parte y no sombreas para lo contrario de la sombra, entonces cuando sanen no quedará nada, se irá esa sombra. Y si tú quieres que la sombra quede suave y sane así de suave, pues tienes que hacerlo así. Siempre muy superficial, siempre. Como ven, siempre lo hago muy suave, porque tampoco nos queremos pasar de oscuro. Hay que hacer una pequeña sombra más suave. Entonces ya esta la hicimos para un lado, ahora la vamos a hacer para el otro lado. A veces pueden verlas un poco oscura o muy rojiza, pero es normal. Ahí está, va quedando súper limpia. Vamos a hacer esta otra parte de aquí. Como pueden ver, los movimientos son muy repetitivos. Siempre lo hago para un lugar y de ahí lo hago hacia la otra dirección. Entonces voy fijo y de ahí cambio de posición. Aunque sea el lugar muy pequeño, siempre traten de hacerlo de diferentes maneras la sombra, para que cuando sane perfecto. Entonces ya tenemos estas partes de aquí. Como ven, siempre trato de ir bastante suave y muy superficial a la piel. Y cuando tenemos esa parte ahí, pues vamos a coger cuando ustedes vean que está bastante bien la sombra, entonces pueden coger el 5%, ya con el 5% la terminan de compactar. Como ven,
va quedando la sombra muy limpia, muy bonita. Y eso es lo que más nos atrae o le llama la atención al público. No solo ver el tatuaje desde lejos, sino que también puedan apreciarlo de cerca y que se vea increíble. Una de las cosas que sí puedo recomendarles es tatuar una vez y ver 5 veces el sketch o el iPad, ya que tienen que estar en constante visión de estar qué es lo que están haciendo, si no se pierden. En este caso me he acostumbrado a estar viendo siempre el stencil o el diseño, ya que es muy importante. Hay artistas que solo van, esto yo lo invento, esto yo lo hago de esta manera, y al fin y al cabo cuando termina queda una completa mierda. Entonces preferiblemente me fijo mucho en la plantilla, me fijo hasta 5 veces, pero ya sé lo que voy a hacer. Y esto suele pasar también cuando haces unas letras o algo. Yo recomiendo siempre fijarse muy bien en lo de las letras, ya que es algo que a muchas personas, incluso hasta a mí mismo, me ha pasado de equivocarme en alguna letra por no fijarse en lo que uno está haciendo. Entonces pienso que es algo que uno tiene que estar muy concentrado. Ya cuando tenemos la base de un 20%, pues nosotros decidimos si le queremos dar más oscuridad, pero normalmente siempre se queda a ver muy bien. Si va esto, súper limpia, ven como ven, la sombra está quedando súper limpia. Y ya en unos momentos les voy a enseñar un poco con el stroke de 3.5. Ustedes lo pueden ver muy fácil con el stroke de 4, pero también es porque yo domino mucho la técnica, o sea, la sombra y la máquina ya la manejo muy bien. Pero con el stroke de 3.5 me gusta mucho, ya que ustedes pueden estar en un mismo lugar y pasar muchas veces y la piel no se irrita ni se daña. Entonces esa es una de las ventajas cuando uno viene empezando, porque al principio estás como probando, no me sale esta sombra, le hago para otro lado, y así estás en constante aprendizaje. Entonces la de 3.5 es muy buena para eso. Y también para hacer sombras muy suaves, siento que puedes darle un buen acabado con la de 3.5. Pero yo pienso que no influye nada, sino que es más tu agilidad de la mano. Como ven, ahí vamos. Vamos a detener ahora, vamos a cambiar hacia la otra máquina para que observen cómo hacemos la sombra. Ok, aquí estamos ya con la máquina 3.5, es una Bishop y esta la vamos a utilizar con un voltaje de 7. Hay muchas personas que les gusta utilizar el voltaje bastante alto con esta, a lo mejor porque dicen que el golpe es muy suave, pero en sí esta máquina está hecha para usarlo con un voltaje bajo. Ahí es donde está la magia. Lo que pasa está que muchos no captan eso. Entonces, esto lo que me gusta es, por ejemplo, si yo no logré definir ciertos tipos de sombra con la otra, entonces esta, cuando tú la pones esquineada, tú puedes rellenar esos espacios que quedan claros. Entonces mira, te vas despacio y esta sí puedes hacer movimientos circulares y no afecta a la sombra, porque como el golpe es muy suave, entonces puedes hacer de todo tipo de cosas. Mira, por ejemplo, una esquinita no la puedo rellenar bien con la otra, pues con esta sí puedo.
Entonces esto es algo del cual me gusta mucho utilizar esta máquina. La verdad que utilizo ambas y siento que es muy bueno usar los dos. Entonces cuando no has terminado de sombrear o sientes que hay un claro o una manchita blanca, pues con esta puedes quitarle todo eso. Te vas muy despacio y como el voltaje te lo permite, entonces quedan muy bien pulidas. Esta normalmente la utilizo como haciendo pequeños círculos, ya que así puedo sombrear mejor, ya que como el voltaje está bajo, entonces te permite compactar. Vamos a hacer una pequeña sombra aquí para que vean. Lo que hago es, como les expliqué, hacer pequeños círculos. Igual la máquina lo permite, entonces siento que quedan muy bien. Y así los poros los cierras de todas direcciones, entonces cuando sana, el tatuaje sana muy bien. Como pueden observar, la cara de aquí de la mujer esta fue hecha con esta de 3,5 y la sombra quedó muy limpia y muy bien hecha. Como pueden ver, está súper sana, los brillos y todo quedó súper limpio, entonces ya verán. Entonces seguimos aquí. La ventaja de esta máquina es que tú puedes pasar varias veces y no tienes como el miedo o el temor de romper la piel, ya que el voltaje está bajo y el stroke es bajo, entonces te da más accesibilidad a hacer todo. Como ven, así llevamos la sombra y va súper limpia. O sea, no se ve ningún claro ni ninguna mancha suave. O sea, todo está parejo y limpio. Y eso es lo que nos importa. Y si miramos que hay como estas pequeñas superficies claras, pues entonces ya saben, con la esquina de la máquina, pues terminamos de pulir eso. Bueno, creo que con esto quedan claros sobre la técnica de las sombras. Y de igual manera voy a seguir haciendo más videos de este y voy a poder hacer una pequeña pieza súper pequeña para que puedan observar bien, ya que en sí en esta no puedo explicar tanto las sombras porque los detalles son muy pequeños, entonces no me deja extender tanto la sombra. Pero incluso con estas sombras muy pequeñas ustedes pueden ver que queda muy limpia, y eso que es sombrear superficies muy pequeñas es algo complicado, al menos para los principiantes. Entonces con esto van a entender mucho. Ya saben que si son sombras bastante largas o bastante grandes, pues creo que es un poco más fácil utilizando las agujas adecuadas. Bueno, aquí vamos a seguir la sombra. Como ven, así va nuestro trabajo. Las sombras van quedando muy limpias, se ven un poco rojas, pero cuando sanan a un grisáceo muy bonito. Entonces, siguiendo la técnica que les he mostrado, que es de sombra, pues simplemente vamos suave, pero vamos pigmentando, ya que aquí estamos con el stroke de 4, entonces hay que ir seguros. Como ven,
palmeamos para no lastimar tanto al cliente. De ahí giramos. Como ven, aquí vamos siguiendo la sombra. Siempre que hacemos la sombra tenemos que tener en cuenta que la Magnum hay que tirarlo un poco de lado para que pueda sombrear bastante bien. Si lo hacemos así, entonces vamos a marcar líneas. Entonces tiene que ser un poco medio girada. Así. Y siempre aumentamos bien. Primero lo que hago es abrir los poros y de ahí le hago una segunda pasada. Así. Entonces eso va quedando más limpio. Y siempre lo que hago es que mezclo un poco del 20% con el de 5, o sea, como que agarro el de 20% de los cups y toco un poco el de 5. Como ven, es fácil cuando ya manejan muy bien su mano. Ya saben que su mano no va a ir sube y baja, sino que va a ir pareja siempre. ¿Ven? Súper limpio. Creo que con esto les va a quedar muy claro sobre cómo poder hacer las sombras muy pulidas. Porque hay muchas personas que ven y hacen esto así, a lo loco. Y eso lo que hace es que irrita la piel. Por eso le digo, lo principal que tienen que tener ustedes es paciencia para los trabajos. O sea, ok, este fue el resultado del día de hoy. Tenemos ya toda esa parte del templo. Faltaría la parte de abajo. Y aquí está el rostro ya sano.